En este problema no dice. Carlos le pregunta a su abuelo sobre su edad. Y este le responde, es decir, el abuelo le responde a Carlos. Nací durante los años que duró la Guerra Fría, pero antes de la Guerra de Corea. Carlos, que se está preparando para postular a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, recuerda que la Guerra Fría fue un enfrentamiento político e ideológico entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, ¿no? Que duró desde el año 1947 hasta el año 1991. Y la Guerra de Corea se llevó a cabo desde el año 1950 hasta el año 1953. ¿Entre qué años nació el abuelo de Carlos? Listo. Ahora, aquí tengan en cuenta que dice, ¿no? El abuelo dice, ¿no? Nací durante los años que duró la Guerra Fría, pero antes de la Guerra de Corea. Entonces vamos a identificar los años que duró la Guerra Fría. La Guerra Fría. Y lo voy a simbolizar con GF. Ahora, más abajo nos dice, ¿no? La Guerra Fría fue un enfrentamiento político entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que duró desde el año 1947, como dice desde, entonces sí lo toma. Por lo tanto sería, ¿no? Desde 1947 hasta el año 1991. Ese es el intervalo que duró la Guerra Fría. Ahora, me hablan de la Guerra de Corea. Entonces, la Guerra de Corea lo voy a simbolizar con GC, sería más abajito nos dicen, ¿no? Y la Guerra de Corea se llevó desde el año 1950, como dice desde, si lo toma ese año, hasta el año 1953. ¿Entre qué años nació el abuelo de Carlos? Ya, pero acá al inicio nos dicen que el abuelo dice, ¿no? Él nació durante los años que duró la Guerra Fría, es decir, nació en este intervalo, pero antes de la Guerra de Corea, es decir, que no va a considerar los años de la Guerra de Corea. Entonces, para que sea más entendible, simplemente grafican su recta numérica, menos infinito, más infinito, y lo único que hacen es ubicar estos intervalos. A ver, ubican el menor número, aquí sería 1947, luego sigue 1950, luego sigue 1953, y finalmente sigue 1991. Entonces la Guerra de Corea sería, ¿no? Desde 1947 hasta 1991. Como ambos son cerrados, por eso lo sombreo, ¿no? Por eso lo sombreo. Ahora, esta es la Guerra Fría. Y la Guerra de Corea duró desde 1950 hasta 1953. Ya. ¿Qué dice el problema? Carlos le pregunta a su abuelo sobre su edad y este le responde, ¿no? Nací durante los años que duró la Guerra Fría. Ah, ya. A ver. Voy a poner que la de amarillo era la Guerra de Corea. Ya. Entonces dice, nació en este intervalo, pero antes de la Guerra de Corea. Entonces su edad del abuelo de Carlos, si bien se encuentra entre este intervalo de morado, pero dice que se encuentra antes de la Guerra de Corea. Entonces la edad del abuelo de Carlos se encontraría por aquí. Por aquí se encontraría la edad del abuelo de Carlos. Entonces se encuentra en el intervalo de la Guerra Fría, pero antes de la Guerra de Corea. Por lo tanto, el abuelo de Carlos, pongo acá, abuelo de Carlos, se encuentra desde el intervalo 1947 hasta 1950 abierto. ¿Y por qué abierto? Porque dice que es antes de la Guerra de Corea. Y la Guerra de Corea se dio desde 1950. Por lo tanto, como es antes, no debe tomar este valor. Por lo tanto, este sería el intervalo de la edad del abuelo de Carlos. La clave para este problema sería la alternativa A, ¿no? 1947 cerrado hasta 1950 abierto.